Lo que estamos a punto de revelar es un giro inesperado en la historia de Venezuela, algo que cambiará el rumbo del país para siempre. Presta atención, porque esto es solo el comienzo de una serie de eventos impactantes que han sacudido las bases del poder. Si amas a María Corina y deseas la libertad del pueblo venezolano, suscríbete al canal y comenta Venezuela Libre. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. En un dramático giro de los acontecimientos, la tensión en Venezuela ha llegado a un punto de ebullición. La corrupción y el descontento han estado acumulándose, y lo que ha sucedido en las últimas horas es simplemente asombroso. Con el régimen de Maduro al borde del colapso, Padrino López se convierte en un actor clave en esta historia llena de revelaciones explosivas y giros inesperados. En las últimas horas, Padrino López ha dado un golpe de autoridad sin precedentes. La situación se volvió insostenible, y los rumores de corrupción eran demasiado evidentes para seguir ignorándolos. Decidido a actuar, Padrino organizó una operación sorpresa en el corazón del poder, el Palacio de Miraflores, la cuna del régimen de Maduro. Lo que ocurrió después dejó a todos en estado de shock. Mientras la operación se desarrollaba, los militares leales a Padrino se movían con precisión por las calles. Los rumores de insurrección comenzaron a volar, y muchos se preguntaban si realmente había un cambio en el aire. Este fue el primer indicio de que algo extraordinario estaba por suceder. Con un grupo selecto de militares leales y en medio de un ambiente tenso, Padrino ingresó a Miraflores sin previo aviso. Los pasillos del palacio se llenaron de murmullos y miradas incrédulas mientras los soldados avanzaban hacia las zonas más restringidas. Las órdenes eran claras: encontrar pruebas definitivas de las fortunas robadas al pueblo. Y vaya que las encontraron. En las bóvedas secretas de Miraflores, los militares descubrieron cajas repletas de billetes, joyas, documentos financieros y lingotes de oro. Fuentes confidenciales revelan que la cantidad hallada supera los miles de millones de dólares. Pero eso no es todo. En compartimentos secretos se encontraron registros de cuentas bancarias internacionales, vinculando directamente al régimen con el lavado de dinero y la corrupción a nivel mundial. Esta información era lo que el pueblo venezolano había estado esperando, y lo que el régimen de Maduro más temía. El final de una era corrupta estaba comenzando. La noticia se ha difundido rápidamente, y el pánico se ha apoderado del círculo cercano a Maduro. Algunos altos funcionarios han intentado huir, pero las órdenes de arresto fueron emitidas de inmediato. Padrino López no permitirá que escapen de la justicia. El Palacio de Miraflores se ha convertido en una fortaleza donde nadie puede entrar ni salir. Las investigaciones continuarán para determinar el destino de toda esa riqueza robada. ¿Será este el fin definitivo del régimen? ¿Lograrán los militares limpiar las instituciones y devolver el poder al pueblo? La historia está lejos de terminar. Se rumorea que Padrino tiene más información que podría destruir por completo a los líderes del régimen. No te pierdas las próximas revelaciones que harán temblar los cimientos del poder en Venezuela. Mientras tanto, la población observa con expectativa. Las redes sociales se llenan de comentarios y especulaciones sobre lo que sucederá a continuación. La prensa internacional ha comenzado a cubrir el evento, alertando al mundo sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Las manifestaciones en las calles empiezan a cobrar fuerza, apoyando a Padrino y exigiendo la caída definitiva del régimen de Maduro. Las fuerzas de seguridad leales a Maduro parecen desmoronarse, y muchos se preguntan si su apoyo será suficiente para mantener el régimen en pie frente a una tormenta de descontento popular. Lo que comenzó como una simple operación se ha transformado en un movimiento monumental por la libertad. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué pasará con Venezuela en los próximos días? La respuesta está en el aire, y todos debemos estar preparados para presenciarla. Las tensiones en Venezuela se sienten en cada rincón del país. Los ciudadanos se organizan en protestas exigiendo la renuncia de Maduro y apoyando la acción de Padrino. La voz del pueblo se ha levantado, y parece que el cambio está en el horizonte. La lucha por la libertad de Venezuela ha comenzado, y con cada nuevo día, la esperanza de un futuro mejor se vuelve más real. ¿Serán estos los últimos días del régimen de Maduro? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que el pueblo está más unido que nunca, y su voz resonará hasta que se haga justicia. En señal de solidaridad con el pueblo, las redes sociales no tardan en captar estos momentos históricos. Los vídeos se vuelven virales, mostrando al mundo que el cambio es posible. Con el creciente apoyo popular, la oposición se une detrás de Padrino. Los líderes políticos se reúnen para discutir cómo aprovechar esta inercia y crear un plan de acción unificado. Deciden que es el momento de presentar una alternativa clara al pueblo. Comienzan a elaborar un documento que detalla las reformas necesarias y las promesas de un gobierno transparente y justo.
Este documento se convierte en su carta de presentación ante el mundo. Mientras tanto, en Miraflores, la presión sobre Maduro y sus allegados es insoportable. Las manifestaciones constantes en las calles recuerdan que el pueblo ya no está dispuesto a tolerar más abusos. Las fuerzas de seguridad, antes leales al régimen, ahora están divididas. Cada vez son más los que cuestionan su lealtad, lo que crea un ambiente de incertidumbre donde nadie se siente seguro de lo que sucederá. Los medios internacionales comienzan a cubrir la situación en Venezuela. Las principales cadenas de noticias envían reporteros, y los ojos del mundo están puestos en el país. Las imágenes de las protestas y la operación en Miraflores se vuelven virales, y la comunidad internacional reacciona. Líderes de diferentes naciones emiten declaraciones de apoyo al pueblo venezolano y condenan las acciones del régimen. Mientras tanto, la sed de justicia crece entre los ciudadanos, que armados con información sobre la corrupción exigen que se haga justicia. El pueblo no solo quiere el fin del régimen, sino que también exige que los responsables sean llevados ante la ley. Esta demanda se convierte en un clamor popular que resuena en cada manifestación. Las pancartas alzan la voz de un pueblo que exige respuestas. Conforme los días pasan, el caos se apodera del gobierno de Maduro. Las deserciones en las Fuerzas Armadas son cada vez más frecuentes. Aquellos que alguna vez fueron leales a Maduro ahora se sienten impotentes y avergonzados por lo que han visto y oído. La corrupción ha dejado una marca indeleble en sus conciencias, y muchos están listos para cambiar de bando. La comunidad internacional también juega un papel crucial. Algunos gobiernos deciden ofrecer apoyo logístico a los opositores y a quienes luchan por un cambio. Se organizan foros y conferencias internacionales para discutir cómo ayudar a Venezuela en su búsqueda de democracia y justicia. Aunque las promesas de apoyo son bien recibidas, los venezolanos saben que el cambio debe venir de ellos mismos. El descontento popular alcanza su punto máximo cuando se anuncian nuevas manifestaciones masivas en todo el país. Este movimiento es más diverso que nunca, reuniendo a personas de todas las clases sociales y orígenes. La unidad se convierte en un factor clave para el éxito de la lucha por la libertad. Mientras tanto, crecen los rumores sobre una inminente intervención militar. Las fuerzas de seguridad, sintiendo la presión de los ciudadanos y las deserciones en sus filas, actúan con más cautela. La estrategia de represión que el régimen utilizó en el pasado ya no parece viable. Algunos líderes de la oposición sugieren que este es el momento perfecto para presionar por negociaciones pacíficas. En Miraflores, la situación es crítica. Maduro, acorralado, se siente impotente ante la presión interna y externa. En un último intento por mostrar autoridad, decide hacer una aparición pública, pero esta decisión resulta contraproducente. La aparición de Maduro en televisión solo intensifica la rabia del pueblo. Las calles se llenan de gritos de «fuera» y «no más», uniendo aún más a la población en su lucha por un futuro mejor. La narrativa del cambio se solidifica, y la idea de una Venezuela libre se siente más tangible que nunca. La presión internacional también se intensifica. Líderes de diferentes naciones piden a la comunidad internacional que apoye al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Los medios de comunicación destacan la valentía de los ciudadanos y la situación crítica del país. Las protestas continúan creciendo en tamaño y fuerza. En cada esquina, en cada barrio, la gente se une en un grito de esperanza. Las redes sociales se convierten en un vehículo clave para compartir información y estrategias. El pueblo se siente empoderado y listo para enfrentar cualquier desafío. El tiempo avanza, y lo que comenzó como una operación de captura en Miraflores se ha transformado en un movimiento nacional. Las lecciones aprendidas de este periodo difícil son valiosas, y el pueblo se compromete a no olvidar lo que ha sufrido. La historia de Venezuela está en manos del pueblo, y cada día que pasa, la recuperación de su dignidad y libertad se siente más cerca. A medida que las manifestaciones crecen en todo el país, el ambiente se vuelve electrizante. La unión del pueblo resuena en cada rincón de Venezuela. Las ciudades vibran con cánticos de libertad y esperanza. Las banderas ondean con fuerza, y los ciudadanos, armados con pancartas y determinación, desafían a las fuerzas de seguridad. El descontento que una vez estuvo latente, ahora arde como un fuego incontrolable. En Miraflores, los rumores sobre la lealtad de los militares se vuelven cada vez más preocupantes para el régimen. Algunos oficiales de alto rango comienzan a dudar de su futuro. La presión sobre Maduro se intensifica a medida que más soldados se sienten inspirados por la valentía del pueblo. La traición se siente en el aire, y las fuerzas leales a Maduro se descomponen lentamente. Las manifestaciones pacíficas, además de ser un ejemplo de coraje, están llenas de creatividad. Los venezolanos pintan murales que representan su deseo de libertad,
organizan conciertos y eventos artísticos para celebrar su resistencia. La cultura se convierte en una herramienta poderosa para unir al pueblo y mostrar al mundo su lucha. Mientras tanto, el círculo cercano de Maduro se siente cada vez más amenazado. Las reuniones son tensas, llenas de acusaciones y desconfianza. Muchos se cuestionan si seguir apoyando a un líder que se encuentra en una posición tan vulnerable es lo correcto. La paranoia y las traiciones dominan el ambiente. Algunos miembros de la comunidad internacional expresan su apoyo a Padrino. Gobiernos extranjeros envían ayuda humanitaria y recursos para apoyar al pueblo venezolano. Las ONG también se movilizan para llevar alivio a quienes más lo necesitan. La solidaridad internacional se siente, y el pueblo venezolano comienza a darse cuenta de que no están solos. Con la presión interna y externa en aumento, Maduro intenta implementar medidas drásticas. Anuncia una serie de acciones represivas, incluyendo arrestos masivos y el uso de la fuerza para sofocar las protestas. Sin embargo, estas medidas solo logran intensificar la ira del pueblo. Las calles se llenan de más manifestantes decididos a enfrentar cualquier desafío. Las redes sociales se convierten en el escenario de una guerra de información. Los ciudadanos documentan las injusticias y comparten sus experiencias en tiempo real. Los vídeos de las protestas y las imágenes de la represión se viralizan, atrayendo la atención de líderes y organizaciones que antes habían estado en silencio. En medio de este caos, Padrino se convierte en un símbolo de esperanza. Su imagen aparece en televisión y redes sociales, y el pueblo comienza a verlo como un líder legítimo, alguien dispuesto a encabezar el cambio. Luchar por la justicia y el bienestar de su país se convierte en el principal objetivo del pueblo venezolano, y la figura de Padrino López emerge como el rostro de un nuevo amanecer. Mientras los días avanzan, la tensión en Miraflores crece incesantemente. Las fuerzas de seguridad leales a Maduro permanecen en constante alerta, anticipando cualquier movimiento inesperado, mientras la paranoia se arraiga profundamente en el régimen. Las deserciones se convierten en un rumor persistente que provoca una atmósfera de inestabilidad en el Palacio Presidencial, donde la confianza entre los líderes se desploma rápidamente. La comunidad internacional sigue cada acontecimiento en Venezuela con creciente atención. Los líderes mundiales hacen llamamientos constantes a la paz, buscando una negociación que evite un desenlace violento. Sin embargo, la presión diplomática se intensifica, con sanciones más severas impuestas contra el régimen de Maduro. Mientras tanto, las calles de Venezuela siguen llenándose de manifestantes, con un fervor que crece con cada paso que dan. Las marchas no solo honran a los caídos, sino también a aquellos que han sufrido bajo el yugo del régimen. La solidaridad que se respira entre los ciudadanos es palpable, y su determinación por lograr un cambio, incuestionable. En Miraflores, la situación es insostenible. La resistencia civil, alimentada por una población decidida, ha obligado a Maduro a tomar medidas desesperadas, pero su control sobre el país se desmorona. Los rumores de un posible exilio comienzan a sonar con más fuerza. En su desesperación por mantener el poder, cada decisión que toma parece hundirlo más profundamente en el abismo de su propio fracaso. A medida que se aferran a lo que les queda, los líderes cercanos a Maduro discuten acaloradamente, temerosos de ser traicionados por sus propios aliados. La paranoia se apodera del círculo íntimo del régimen. Mientras tanto, el pueblo no cesa en su lucha. Las protestas no solo son una muestra de descontento, sino también de creatividad y esperanza. Artistas y músicos se han sumado a la causa, utilizando su talento para inspirar y unir a los venezolanos. Las calles se llenan de canciones de protesta y murales que reflejan el deseo de libertad, resistencia y un futuro mejor. La cultura se convierte en una herramienta de lucha, una manifestación de la identidad y la dignidad del pueblo que no está dispuesto a rendirse. El liderazgo de Padrino López, en este contexto, cobra mayor relevancia. Consciente de la importancia de la unidad, convoca a los líderes de la oposición para elaborar una estrategia conjunta. En esta reunión, acuerdan la necesidad de ofrecer al pueblo una alternativa sólida, que represente sus deseos y aspiraciones. El documento que preparan no solo es un plan de acción política, sino también una promesa de un futuro libre de corrupción, con justicia social y un gobierno transparente. El malestar dentro de las Fuerzas Armadas crece. Los soldados, muchos de los cuales han sido testigos del sufrimiento de sus compatriotas, comienzan a cuestionar las órdenes que reciben. La moral en las filas del ejército está por los suelos, y algunos ya expresan su deseo de unirse al pueblo en lugar de reprimirlo. Este cambio en las fuerzas militares representa un punto de inflexión que podría sellar el destino del régimen. Con el apoyo del pueblo y la creciente deserción de los militares, Padrino López decide hacer una aparición pública. En un discurso emotivo y contundente,
promete luchar por la libertad y el bienestar de Venezuela. La respuesta del pueblo es abrumadora. Las calles se llenan de vítores y esperanza, mientras los venezolanos sienten, por primera vez en mucho tiempo, que tienen un líder que comprende su sufrimiento y está dispuesto a actuar. Este es un momento decisivo en la historia de Venezuela. Las reacciones en Miraflores son mixtas. Mientras algunos funcionarios leales a Maduro comienzan a cuestionar su lealtad, otros intentan aferrarse al poder con desesperación. La desconfianza se instala en el régimen y la posibilidad de traiciones internas se convierte en una preocupación constante. Las discusiones entre los líderes del régimen son cada vez más intensas, reflejando el clima de incertidumbre que los rodea. La comunidad internacional sigue muy de cerca los acontecimientos. Los países vecinos envían mensajes de apoyo y solidaridad al pueblo venezolano, mientras las organizaciones de derechos humanos exigen que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y se ponga fin a la represión. La presión sobre Maduro es abrumadora, y cada vez más gobiernos emiten declaraciones en favor de un cambio pacífico en Venezuela. Mientras tanto, en las calles, el espíritu de lucha permanece vivo. Los ciudadanos no están dispuestos a rendirse hasta que se haga justicia. La voz del pueblo resuena con fuerza, y el deseo de un futuro libre de corrupción se convierte en un mantra repetido en cada esquina del país. Las calles de Venezuela son el escenario de una batalla épica entre la opresión y la esperanza. La comunidad, unida como nunca antes, marcha con una determinación inquebrantable, celebrando la valentía de quienes han decidido levantarse contra el régimen. En este contexto, el clima en Miraflores se vuelve cada vez más sombrío. Los asesores de Maduro idean estrategias que fracasan una tras otra. Cada intento de represión solo aviva la llama de la resistencia. La comunidad internacional observa con interés, y en la ONU, las discusiones giran en torno a la situación venezolana. Los líderes mundiales exigen acciones más contundentes, y las sanciones contra Maduro se endurecen. La presión aumenta, y la narrativa en las redes sociales sigue girando a favor del pueblo. Las historias de valentía y sacrificio se comparten en todas partes, mientras los vídeos de las protestas y la represión se convierten en símbolos de la lucha por la justicia. La situación es crítica. Cada día que pasa, el régimen se tambalea más, y los rumores sobre una posible traición interna se propagan rápidamente. Las deserciones en el ejército se multiplican, y algunos altos mandos ya comienzan a planear su huida. Al mismo tiempo, el pueblo se prepara para lo que será la manifestación más grande de la historia reciente de Venezuela. La fecha se convierte en un símbolo de esperanza, un momento decisivo en la lucha por la libertad. El desenlace está cerca. La historia de Venezuela está en un punto crítico, y el destino del país depende de las decisiones que se tomen en los próximos días.